Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ahmed Karim Ganem y vamos a hacer esta vez un podcast por medio de video hablando sobre el trastorno del espectro autista, ¿sale? Primero que nada, vamos a ir poco a poco por medio de algunos puntos. El primer punto que vamos a tocar aquí va a ser sobre las conductas que tenemos que identificar si alguien cercano pudiera llegar a tener este trastorno, ¿sale? El trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo o con el neurodesarrollo, porque está directamente relacionada con el cerebro y que afecta la cuestión de la manera en que la persona se percibe a sí misma, en que la persona socializa pues, con otras personas más, ¿no? Por ende, pues puede llegar a tener problemas de interacción social, problemas de la comunicación, de cierta monotonía. También este trastorno, pues hay grados. Hay quienes lo tienen muy ligero, muy leve, y hay pues de moderado también a severo, ¿no? En los grados más severos pues estamos hablando de autismos que pueden llegar inclusive a tener también incluso hasta ciertos retrasos mentales, ¿no? Pero pues aquí en estos casos se tiene que ver muchísimos factores. Sin embargo, ahorita con lo que ya sabemos, se está diagnosticando cada vez más, se está encontrando cada vez más en niños, jóvenes y adultos. Y no nada más en adultos jóvenes, sino que también ya en adultos maduros, en adultos, pues inclusive en la senectud, ¿no? Que ya lograron tener, poder hacer una vida normal, ¿no? Pues este trastorno comprende también afecciones que ya pues se consideraron, anteriormente se consideraban independientes como tal del autismo, o por ejemplo síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil, y una también forma no específica del trastorno generalizado del desarrollo, entre otras más, ¿no? Actualmente en el DSM-5 ya podemos ver, el DSM-5 es este librito. Actualmente en este libro, que es donde nosotros nos basamos para diagnosticar, justamente es una guía de consulta de los criterios diagnósticos. Actualmente ahí nos basamos en sus criterios para el diagnóstico, ¿no? Ahora, ¿cuáles son señales o signos que nos puede dar alguna persona con autismo? Porque cabe destacar, ya les dije, hay grados de autismo. Por ejemplo, el síndrome de Asperger se puede decir que es pues de los más ligeros, si no es que el más ligero. Actualmente, pues también dentro del Asperger hay grados. Sin embargo, ahorita, por ejemplo, se denomina autismo de alto funcionamiento, por ejemplo. Ya no es tanto el decir síndrome de Asperger, simplemente es autismo de alto funcionamiento. ¿Y a qué se refiere esto? Pues simplemente que la persona es totalmente funcional. A lo mejor se le dificultan hacer algunas cosas, pero puede funcionar ante las demás personas, en su escuela, en diversas cosas, ¿no? A comparación de un autista, una persona con autismo que vive con autismo, por ejemplo, no verbal, no se va a desarrollar bien, o de la misma manera más bien, en una escuela en la que no sepan cómo ayudarle, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son signos, señales o síntomas, características, etcétera, que nosotros podemos ver? Menor contacto visual, falta de respuesta cuando otros le llaman por su nombre. Muchas veces nosotros podemos decir, ay, mira, el niño está en su mundo. Y la realidad de las cosas es que no es tanto que esté en su mundo. A lo mejor sí está en su mundo, pero eso no lo tenemos que ver como algo normal, sino que para nosotros puede ser como que un poquito de alerta para el autismo. Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez platiqué con una psiquiatra que es experta en autismo, y ella me comentaba, cuando tiene pacientes, porque aparte es psiquiatra, cuando tiene pacientes niños chiquitos, los pone a jugar, y cuando menos se lo esperan los papás, porque ahí están presentes los papás, ella agarra y da una palmada muy fuerte a la mesa. ¿Y qué pasa? El niño que vive con autismo jamás va a reaccionar, no voltea, porque como nosotros diríamos, el niño está en su mundo, ¿no? En cambio, el niño que no tiene el autismo, de inmediato reacciona, ¿sale? Entonces, a eso nos referimos con la falta de respuesta, cuando le llaman por su nombre o cuando le estás hablando, pues la persona no, es como si tuvieran bloqueado esto, ¿sale? Otros niños, por ejemplo, pueden desarrollarse normalmente durante los primeros meses o inclusive durante los primeros años de la vida, y después repentinamente se vuelven introvertidos, o agresivos inclusive, o pierden habilidades en el lenguaje. Esto pues no es bueno, vaya. Estamos hablando del lenguaje adquirido. En general, pues los signos se observan casi siempre a los 2 años de vida, ya se empiezan a observar.
Eh, Pueden tener algunas dificultades de aprendizaje, puede haber signos de una inteligencia ya sea inferior, como les comentaba al inicio, normal, o inclusive también es posible que haya un coeficiente intelectual muchísimo más elevado. El autismo ahorita lo estamos encontrando en muchas personas, eh, gracias pues a lo que cada vez más se investiga, gracias a lo que se está encontrando. Ahorita, por ejemplo, un niño o un adulto con el trastorno del espectro autista puede tener algunos problemas de interacción social, con algunas habilidades de comunicación, incluso presentar algunos signos como cuáles, bueno, ya les mencioné lo de no responder ante cuando le hablan. También es muy común, por ejemplo, en autismos ligeros, que el niño puede llegar sin conocerte y empezar a hablarte como un periquito, únicamente de un tema que le sea de su interés. Si le cambias el tema a otro tema que no le gusta, simplemente va a dejar de hablar. Va a dejar de hablar o va a buscar la manera de volver al tema de su interés. Entonces, sí pueden hablar, pueden llegar a ser también muy sociales, pero la interacción va a ser con las cosas que sean de su interés únicamente. Cuando son cosas que no son de su interés, lo rechazan rotundamente. Puede llegar inclusive a mantener o ni siquiera iniciar una conversación. Es muy común, sobre todo en los niños, que tengan ecolalia, que es la ecolalia, que repiten palabras. Por ejemplo, si tú estás platicando, está el niño aquí y de repente escucha la palabra tonto. Va a empezar a decir tonto, 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 tonto. Eso es ecolalia y es algo muy característico en las personas con autismo. No todos lo tienen, pero sí la mayoría lo podemos ver en ellos, ¿no? Y son frases totalmente textuales. Podemos ver la parte del hablado muy monótono. A veces dicen que las personas lo expresan como que parecen un robot. Realmente, a veces, pues, pareciera que no se entienden las preguntas o indicaciones simples. Pero no es que, bueno, o sea, literalmente no lo comprendes, sino que, por ejemplo, moralejas, bromas y todo eso, realmente no las entiendes. Entonces, sí es muy complejo. A veces puedes no expresar emociones ni sentimientos y parecer, pues, no consciente de los sentimientos de los demás. Hay quienes sí, o sea, quienes sí tienen esta parte más empática, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos hablando en general sobre el autismo, porque ya hablar de cada tipo y todo eso sería mucha información. Patrones de comportamiento. Es algo bien común el utilizar estereotipas, sobre todo cuando estás bajo estrés. Ayer, curiosamente, me tocó ver a un niño y me acordé muchísimo de algunas cosas personales y yo, por ejemplo, en este niño veía que él hacía así. Entonces era su forma de descargar esa ansiedad, ese estrés por el cual estaba pasando, ¿no? Inclusive a veces el hacer así como gestos y la gente se te puede quedar viendo. Pero, por ejemplo, también puedes estar caminando, dando vueltas. Personalmente me ha pasado que hago como que esto y es algo muy mío, ¿no? Son personas muy rutinarias en todo lo que hacen y algo que les rompa su rutina casi siempre les afecta demasiado. Entonces, es muy complejo esa parte. El hacer para autorregularse, el hacer movimientos repetitivos, por ejemplo, este movimiento o a mí, por ejemplo, personalmente a veces me dice mi mamá, oye, ¿qué estás haciendo? Y cuando menos me doy cuenta, estoy así. Entonces, es algo personal que yo hago. Una hipersensibilidad en los cinco sentidos, es decir, tacto, gusto, olfato, vista, ¿sabes? O sea, en los cinco sentidos hay una hipersensibilidad. En la vista, pues vas a decir, pues cuál. Fotosensibilidad, es decir, las luces, híjole, te lastiman horrible. Cosa que a una persona que no está dentro de la neurodivergencia, es decir, una persona divergente, no tendría ningún problema con ello. El oído está normalmente hiperagudo, hiperagudo. Las texturas, por ejemplo, las telas, etcétera, inclusive los alimentos, pueden llegar a ser muy selectivos, muy selectivos. Ahora, vamos a hablar rápido, porque ya se nos hizo muy largo el video, de la importancia en el trabajo multidisciplinario en la salud. Hablando, por ejemplo, médicos, psicólogos, nutriólogos e inclusive vamos a agregar a los profesores. ¿Por qué? Porque muchas veces los profesores vienen siendo la primera persona
estoy hablando de a veces, ¿no? Porque a veces los profesores son los primeros que empiezan a notar justamente estos rasgos. Hay padres que, pues al ser primerizos y todo eso, no se dan cuenta. Entonces, los profesores son los primeros que empiezan a notar estos rasgos y van al área de orientación y sabe que con el psicólogo, sabe que es que tengo un alumno que nota estos rasgos en él, rasgos de autismo, etcétera, esto y esto. El psicólogo lo empieza a evaluar, el psicólogo educativo lo empieza a evaluar, etcétera, y posteriormente hablan con los papás y comentan lo que han encontrado con sus hijos. Entonces, muchas veces llegan con el psicólogo clínico justamente por esto. Entonces, es una cadenita, ¿no? Inclusive, pues, al llegar con el psicólogo clínico, se le hacen las pruebas que deben de hacerse, las pruebas clínicas, los test, en algunos casos, pues, es necesaria también la medicación. Por ejemplo, cuando es un autismo con TDAH, que el niño no para, y a veces, pues, también es cansado para él, ¿no? Entonces, requieren de una medicación, y ahí es cuando ya estamos viendo esta parte de que necesitamos también de los médicos. Y aparte, ya con la cuestión de la nutrición, yo recuerdo que esta psiquiatra que les comento, ella me comentaba mucho que es bien importante la parte de la nutrición, porque en algunos casos hay ciertas dietas que los pacientes, o sea, ciertos pacientes que deben de seguir ciertas dietas, por ejemplo, con lo mínimo de estimulantes, de alimentos que sean estimulantes para ellos, o por ejemplo, con lo mínimo de alimentos que contengan gluten, por ciertos factores, ¿no? Entonces, también vemos que es muy importante la parte de la nutrición. Ahora, tips, recomendaciones o formas correctas de aplicar test, evaluaciones, entrevistas, etcétera. En este punto que he aprendido personalmente a lo largo de mi carrera, en mis prácticas, en mis pasantías, y también pues con amistades que se han interesado pues por enseñarme, por apoyarme, porque que sea un mejor profesional. Me han enseñado pues que al realizar los test, evaluaciones, entrevistas, si es un niño, por ejemplo, primero que nada, estar a su altura, ¿no? No podemos estar, o sea, como adultos, ¿no? Tenemos que estar a su altura. Es por eso que los kinders, las sillas son chiquitas, etcétera, ¿no? O sea, todo es a su altura. Así tiene que ser. Podemos, así de esa manera, por ejemplo, vernos casi frente a frente, y también tenemos que comunicarnos de una manera de acuerdo a su edad, ¿no? A veces podemos evaluar mediante el juego. En jóvenes, pues ya podemos utilizar algunas preguntas más directas. Podemos evaluar qué tanta atención nos ponen también, o que le ponen a los sonidos, que era lo que les comentaba sobre lo que hacía esta psiquiatra. La manera en que interactúa el niño o el joven con nosotros, etcétera, ¿no? El lugar debe de ser un lugar tranquilo, un lugar con la suficiente luz, otorgarle al niño, al joven o al adulto inclusive, ¿no? Si vamos a hacer unos test, pues otorgarle el material indispensable para que pueda realizar esto, ¿no? Y también es importante que el paciente venga relajado, que venga tranquilo, que venga descansado, porque también este tipo de evaluaciones, los test, etcétera, también pueden llegar a ser cansados, ¿no? Entonces, es importante, pues sí, bueno, darle sus hojas blancas, sacapuntas, lápices, colores, es necesario, borrador, etcétera, ¿no? Ahora hablemos sobre los factores bioéticos y la relevancia ante la sociedad actual en cuanto al trastorno del espectro autista. Desde mi perspectiva, bueno, desde mi perspectiva, la verdad pienso que es bastante importante que cualquier profesional que tenga contacto con las personas que estamos dentro del espectro autista, y ahorita voy a explicar el por qué hablo así de manera incluyente, deben de respetarnos, no discriminarnos ni etiquetarnos, apoyarnos en las cosas que se nos dificulte y ser éticos con actos. Y en cuanto a la sociedad, creo que es algo a veces un poquito complejo, sobre todo para quien lo está viviendo, quienes lo vivimos. Y segundo, y yo creo que también es muy difícil para los familiares directos, como quienes, padres, abuelos, con quien viva la persona, ¿no? A veces los familiares directos pueden llegar a estar escépticos de que su hijo o hija tenga esta condición. Desde mi punto de vista es una condición. Pueden estar escépticos ante el diagnóstico. Uno quiere que la gente sepa que su familiar lo tiene como si fuera algo malo. Y personalmente, pues yo estoy dentro del espectro y a mí me sucedió esto. Entonces, actualmente vivo pensando que cuando a alguien se le diagnostica cualquier trastorno, el que sea, hay que verle a todo, por más feo que suene el trastorno, hay que verle a todo el lado positivo y no al negativo.
¿sale? Entonces, pues espero que les haya gustado. Y pues este es un poquito también de mi experiencia personal. Y por eso es que yo elegí este tema. Es un tema que me gusta mucho, que justamente conozco bien. Eh, a mí se me diagnosticó el trastorno de Asperger cuando estudiaba medicina y actualmente tengo una hermana también con autismo. Entonces, por eso decidí hablar sobre este tema y creo que es un tema que se tiene que hablar más seguido. Entonces, pues espero que les haya gustado y hasta pronto. Chao.